Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Nuevamente estamos con ustedes con varios temas de este México compulso que nos vuelve locos todos los días con diferentes noticias. Pero antes de eso, yo quisiera agradecer, primero que nada, a todos ustedes que nos ayudan con su like, a promover este programa y también a inscribirse en nuestro canal, y también a Suriana Radio en el 107.9 de Guerrero, que nos ayuda también a que más personas conozcan lo que hoy estamos trabajando para ustedes. Bueno, pues hoy tenemos dos temas muy importantes que seguramente ustedes han escuchado. Pues nuevamente regresamos con la elección del Poder Judicial y todas las consecuencias que han derivado de este ejercicio, y también la relación bilateral México-Estados Unidos y cómo se está complicando. Para ello, José Antonio, ¿qué opinas? Ahora sí que, ¿qué nos darías como comentario para abrir boca? Pues mira, ya hemos comentado mucho, ya se ha hecho mucho estos días, las defensas tan banales de Morena de la elección judicial, con argumentos que no vienen al caso, negando que había acordeones o que los acordeones hubieran incidido cuando todo el mundo vio, y por mera lógica decir, si ganaron los que estaban en el acordeón es porque fueron determinantes en el resultado. Y eso me lleva en todo caso al otro tema que se está prefigurando por parte de algunos grupos, que es solicitar la anulación. Yo lo veo muy difícil. Creo que sí habría argumentos. Hay muchos. Sin ser abogado. Hay muchos. Sí, incluso en una interpretación que le llaman los abogados integral, dice una causa de nulidad, la principal es que las irregularidades sean tantas que sean determinantes en el resultado. Bueno, eso es evidente. Salieron todos los de los acordeones, y los acordeones son por definición ilegales, sobre todo, bueno, los que te daban, pero son los que vimos por todos lados, ¿no? En la parte corporativa de Morena. Entonces, con eso bastaría para decir, esta elección se anula. Pero hay quien ha dicho, bueno, pues necesitas pruebas, etcétera, etcétera. Hay evidentes pruebas por todos lados. Mira, unos de los que están impulsando esto son los de Somos México. Así es. Los que están haciendo. Y dice, ya encontramos, porque también el fundamento legal es que candidatos de los que compitieron, que digan, oigan, el hecho que no me hayan puesto en un acordeón y que probablemente con dinero público se repartieron acordeones con nombres específicos, ya hicieron desigual la elección. Claro, ya por lo tanto, ya es otro elemento ahí para decir, esto se tiene que anular. Ahora, yo creo, eso, ojalá me equivocara, pero como el que determina si se anula o no es el tribunal. Y el tribunal ya sabemos que está cooptado. Pues va a dar argumentos para decir, exacto, no se anula, es válido. Pero cuando se les dice esto a la gente que está buscando la anulación, te dicen, pues es una medida política, básicamente. Es decir, que quede constancia. Así es. ¿No? De incluso por parte de candidatos, de que esto fue mal hecho, desigual, más allá de lo que ya sabemos. Inequitativo. Y que quede el precedente, incluso que el tribunal diga, se vale. Bueno, lo dijo el tribunal, pero ahí hay un costo político también. Totalmente. Esa es la idea, porque es muy difícil, yo lo veo casi imposible, que proceda a la anulación. Yo he estado con los de Somos y efectivamente es lo que se está buscando con un gran grupo de abogados electorales, quienes han confirmado lo que dices, y no solo lo de los acordeones, los acarreados, la gente que quedó fuera, la inequidad en la información, que como parte de nuestro derecho como ciudadanos debimos de tener toda la información y nunca la pudimos tener porque era imposible conocer a todos los candidatos. Claro. Y además, lo más grave también, que es algo que pareciera que era lo que se debía de hacer, fue la injerencia del régimen, la injerencia de Morena, y fue tan evidente cuando sale el Poder Ejecutivo a defender una elección que a ella no le correspondía defender. Exacto. Era el INE que tenía que defender, y ella sale a defenderlo comparándolo con otra elección, peras y manzanas, lo decía la semana pasada, pero cuando no era una contienda de partidos. Entonces, por todos lados hay evidentes faltas, pero como tú bien lo dices, no tenemos a un juez imparcial. Entonces, por más de que los muy buenos abogados puedan dar todos los argumentos
va a ser imposible que suceda, como cuando fue el tema de la sobrerepresentación, que se presentaron todos los argumentos para que no se diera la sobrerepresentación porque era inconstitucional, pues ellos lograron hacerlo y pasar por encima de la ley. Y este es nuevamente el volver a pasar por encima de la ley y de la voluntad ciudadana, porque la voluntad ciudadana les dictaminó: no queremos la reforma al Poder Judicial, no queremos la elección, por eso no nos presentamos en tu farsa. Y aún así están brincando por estas dos, digamos que condiciones que deberían de ser las que prevalezcan, y Morena está pasando por encima de todo. Y yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de la opinión de la OEA? Mira, yo creo que es muy clara la opinión de la OEA en el sentido de que se hicieron una serie de irregularidades en la elección, que podríamos decir menos casillas, negar el voto a los mexicanos en el extranjero, que eso es gravísimo, que son mexicanos de segunda, o que negar el voto a las personas que están en prisión preventiva, que no se sabe si son culpables o no, y se les quitan sus derechos civiles. Los discapacitados. Los discapacitados, ¿cómo llegaban? Porque además muchas menos casillas. Y eran derechos adquiridos. Derechos, sí, claro. Sí. Los cómputos no se realizaban en la casilla, Los ciudadanos no contaron los votos. No, claro, y no deshicieron, anularon las boletas. Inutilizaron las boletas sobrantes, no hubo información, solo una sábana en la que se ponía el número de votantes. El INE permitió los acordeones, y no en todos los casos. Y algunos tardaron tantas horas que se presume claramente que manipularon eso. Así es. Y bueno, tenemos que es el informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, que fue invitada por el INE, sí. ¿Okay? Y el único que podía haber hablado sobre esta misión y sobre eso era el INE. De ninguna manera, ni la presidencia, ni el presidente del Senado. Y es un hecho que ellos orquestaron todo, que salieron a defender su... Pues sí, ¿y qué es lo que teatro. dice? Es lo que dice, el INE de la informe, lo está llevando a cabo Heraldo Muñoz Valenzuela, más 16 personas, y Heraldo fue ex canciller de Chile, de una presidencia socialista, de izquierda, porque dicen que son, así, claro, y él fue el que coordinó todos los trabajos. Llegaron el 24 de mayo para poder tener el tiempo suficiente para ir al Senado, a la Cámara de Diputados, a donde fuera necesario, para ir viendo cómo se estaba planteando las elecciones. Les preocupa el nivel de participación ciudadana, que entiendo, aquí tengo unas cifras, fue del 11.9% de acuerdo a Verumen, y GEA 9.5%, menos la cantidad enorme de millones y millones de boletas que se anularon o llegaron en blanco. ¿Y por qué dicen, no, bueno, es que si fueron 9 millones o 10 millones de personas, ¿por qué son 16 millones? Pues porque cada persona tenía varias boletas. Entonces multiplica el número de personas por el número de boletas. Que sale mucho más si quieres. Pero muchísimo más, bueno, fue una locura, ¿no? Una cantidad increíble. Les preocupa entonces el nivel de participación. Es el más bajo de la historia de la región, no de México, de toda la región de América. Para un poder de la República. Bueno, para un poder, es increíble. Inconcebible. El más alto también de la región de votos nulos y no marcados. El plazo breve para poder organizar, y el contexto político complejo, hay una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad. Y todo esto, y bueno, ya hablan después, entran con todo el antecedente de la reforma del 2024 de septiembre, cómo se consiguió esa mayoría ficticia, esa mayoría artificial, con una trampa que hicieron, que los de Morena se pasaron a los del Verde y al Trabajo para darles más votos plurinominales, y el caso es que quedaron con una artificial mayoría, porque a las 2 horas se regresaron, O sea, fue algo tan burdo, tan evidente. Y bueno, y todo esto, pues evidentemente están muy preocupados con este informe preliminar. Vamos a ver cómo viene el otro. Y sí, la presidenta se enojó muchísimo porque están exhibiendo mundialmente, a nivel internacional,
el desaseo de estas elecciones. Lo que todos sabemos. ¿Sabes qué les molestó? Lo que más les molestó de todo el informe, me consta, es cuando dijeron al final, recomendamos al resto de los países que no repitan claro, eso. que no, eso sí. es lo que más les enojó. Es un pésimo ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos están presumiendo que somos el país más democrático del mundo Sí, ahora. sí. Y de repente la OEA diga, oigan, no lo les hagan caso. No, me recordó ese chiste de cuando va alguien en sentido contrario en el periférico y dicen, cuidado, hay alguien que va en sentido contrario. Y el que va en sentido contrario dice, uno, son todos. Entonces, México va en sentido contrario. Totalmente de acuerdo. Pero culpando a los demás. Entonces, que la OEA les diga eso, ¿sí? Pero, entonces por eso dicen, la OEA no tiene derecho a esto. En primer lugar, lo que tú ya dijiste, y lo dijo Daniel Sobato, comentando, Daniel Sobato, dijo, pero si el acuerdo lo hicimos con el INE, es el INE el que nos tiene que decir, no ha respondido, ni creo que va a responder, el INE. Pero en todo caso, si alguien nos tiene que reclamar de que nos sobrepasamos o lo que sea, es el INE, no el gobierno. Exactamente. Segundo, revisé la Carta Democrática Interamericana del 2001 y claro que dice que la OEA tiene permiso de todo lo que... Por supuesto, yo aquí tengo todo la lo que carta, dice el también gobierno que no puede hacer la OEA, incluso en observaciones electorales, está en la Carta Democrática firmada por México. Al principio, perdón, te robo justo por eso, de los propósitos de la Carta, el inciso B dice promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, pero primero es la democracia representativa. Sí, y después hay un principio que dice los estados americanos programan los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacional, credo, sexo, y están haciendo distinción por temas de partido político. Totalmente. Y bueno, y la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. Estos son algunos de los principios de la Carta que nosotros signamos de toda la vida. Y bueno, ¿qué es la OEA? Pues es un organismo regional de la ONU. ¿Y qué sucede con la ONU? La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresan su preocupación sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de independencia judicial. O sea, que no nada más fue la OEA, fue la ONU y fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿cuántas recomendaciones no le dieron a López Obrador en relación a la militarización? Igual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, o sea, como si no le hubieran dicho nada. Exacto. A mí lo que es de llamar la atención es que Claudia está tan acostumbrada a ignorarnos que la única opinión que realmente le molestó fue una exterior. Y a nosotros nos puede seguir engañando, diciéndonos que está prohibido que la OEA diga esto. Sale en su show mañanero propagandístico a vender una idea y con eso se queda. En el momento que sale el 90% a despreciar la reforma del Poder Judicial, a ella no le importa. Ella lo omite, omite. Ensalza que fue el 10, o sea, Ajá, le da la vuelta. Pero todo ese 90% no existimos. No existe. Entonces, una de las cosas que hemos platicado con Somos, esa fuerza ciudadana que quiere lograr el registro como partido político, es que todas estas acciones jurídicas que están llevando a cabo, buscando la anulación, sean acompañadas también por acciones ciudadanas, para que entonces sí seamos escuchados. Y grupos de abogados. Claro, es todo lo jurídico Candidatos. con lo social, también lo político, porque los partidos políticos están haciendo su esfuerzo y están presentando diferentes impugnaciones y se están yendo también a organismos internacionales. Entonces, que podamos articular todas estas acciones de tal forma que, aunque tal vez no se pueda, que yo sí, pues soy un poquito más... pues tal vez hasta inocente, podría yo decir. No creo. ¿Inocente? No soy inocente, Optimista. pero optimista, esa es la palabra. Que podamos, cuando menos, levantar tan fuerte la voz que resuene. Acompañados, ahora sí de una forma muy articulada, todos los equipos, pero también una ciudadanía que, así como salimos el 1 de junio, ahora sí salgamos millones. Esos millones que no fuimos a votar, ahora sí que salgamos... Sí, a levantar la voz de no queremos, o sea, entiende, Claudia, 90 millones no pero queremos. No me dices a mí, no, Claudia. a ti no. Entiende, Sheinbaum.
estamos aquí para decirte que no la queremos. ¿Qué parte no escuchaste con nuestro silencio? Porque ellos siguen diciendo, tienen esta narrativa de que México pues eligió... una cara tan seria. Sí, que México eligió la reforma del Poder Judicial al votar por ella. Digo, de ninguna manera. O sea, esa la cacarearon después. No estaba en la guión. boleta, no estaba en la boleta. Así Esa es. fue propaganda. Y nosotros decíamos, no va a ir a votar toda esa gente a esto, porque ni le entiende, Así ni la es. aprobó, ni sabe de en qué consiste, ni conoce a los candidatos. Va a ser una votación mucho menor. Y entonces Y ellos así van a fue. salir con otra maroma, como hicieron. Como lo hicieron. Así es, López Obrador la propone desde el 24, el 5 de febrero del 24, cuando se da digamos que este encontronazo con Norma Piña que no se quiere parar, y es cuando él la propone. Pero él propone algo no integral, pero nunca fue una elección de a los jueces. Luego se fue transformando para que a final de su mandato, que fue el último mes cuando tuvo mayoría, fue cuando le da este cambio donde ni a las fiscalías ni a los ministerios públicos nos toca. Claro, mucha gente se pone a debatir y por qué no las fiscalías. Yo creo que ya ni hay que entrar en eso. Su intención era cooptar al Poder Judicial y ya lo logró. No, bueno, lo tiene en las manos. Clarísimo. Sí, Tiene... el objetivo central lo consiguió. Ahora Ni lo disimularon. una El fiesta de objetivo disfraces, formal que era La esto super- es democrático y la gente No. ahí fracasaron totalmente Es porque le quedó claro a No, cualquiera bueno, por supuesto, que no, tenga tiene, un- no tiene legitimidad. que no hubo ni legitimidad, ni limpieza, ni No, certeza, ni nada. No fue democrático, era lo que querían vender. Era Eso un trámite. no lo lograron, pero controlar el Poder Judicial, Sí. que era el objetivo central, se lo Te Y digo- lograron. era un mero trámite, ¿por qué? Porque ni siquiera se encargaron de cuidar las formas, como es todos los candados del INE, que tú bien mencionaste, todos los quitaron, esos que nos habían costado décadas ir implementando Sí, para sí, generar sí, confianza y certidumbre, todo lo quitaron por la mano en la cintura. Sí, sin ¿Por? problema. ¿Cuál O fue el sea, fundamento? No había fundamento, simplemente Tadei salió a anunciar que no se iba a hacer nada de eso que planteas. Y entonces no solo no hay legitimidad en cuanto a la muestra, a la representatividad de la cantidad de gente que fue, sino además no hay ninguna certidumbre de que fue legal, de que fue realmente llevada a cabo con toda total limpieza y transparencia. Libertad de voto, equidad, nada de eso hubo. Nada de eso. Vigilancia ciudadana, nada de eso hubo. No. Todo no lo hubo cambiaron. nada y además el diseño de las boletas es tremendamente complicado. No hubo topes de gastos, aunque los decían, en realidad no se cumplieron porque decían, no puede haber altavoces, no sé, todos tenían altas, no pueden contratar, las 3 ministras lo hicieron, no se establecieron mecanismos de impugnación, no se aprobó una ley marco previo, todo eso tenía que haberse hecho y lo propone ahora la OEA, ¿no? Sí, todo eso lo señala. Y que no sean Claro. Y concurrentes. les dice, en todo caso, digamos que en una actitud más serena, Amable. dicen, cambien la ley, no dice que la quiten. Eso ya fue después decirles a los demás países, no les recomiendo. Pero acá les dice, eso modifíquenlo porque está mal hecho. De aquí a la próxima, cámbienle. No hay requisitos para acceder al cargo, para saber que son gente proba, que son gente que tiene, pues, se le podría hacer un control de honestidad. No hay nada de Esa es eso. otra. Nada. Ahora Defensorex, que es una organización que fue quien hizo la investigación de los candidatos, ha denunciado que muchos de esos que ellos expusieron con relaciones con el crimen organizado, con trata de personas, con la Iglesia de la Luz del Mundo, La luz del mundo. llegaron, ganaron, Claro que estaban sí. en los acordeones. Y por ejemplo, en una investigación que se hizo, no me acuerdo, esta encuestadora, ellas decían, porque son 2 mujeres, ellas decían que estaba en primer lugar Marisela Rodríguez, la que fue la fiscal, estaba en primer lugar, y después las 3, de acuerdo a la opinión pública, después las 3 ministras obradoristas, no quedó ni siquiera Marisela en los primeros 20 lugares. Y ella, hablando de la inequidad en la contienda, tú estabas en el desayuno donde estaba ella, no llegaron del INE para preguntar quién había pagado, quién estaba pagando ese desayuno. O sea, cuando todos vamos y desayunamos, cada quien paga. Era una chica que estaba sentada en un sillón, ¿no la viste? Sí, claro, pero Ella no sabía que era del INE. ella fue del INE para testificar, Sí, claro, que ella que no estuviera ella haciendo pagando esto y promocionando,
y que realmente cumpliera con todas las reglas. Y se le hizo a Loretta y se le hizo a Lenia. No, claro que no. Entonces, en esta inequidad, y obviamente ella cumplió con todo, y seguramente muchos de los candidatos, y es por eso que este equipo legal, como no tiene, por ejemplo, los partidos políticos, nosotros no tenemos personalidad jurídica para impugnar, este grupo legal está buscando candidatos que se quedaron en la lona y que ni siquiera tuvieron oportunidad para que ellos sean los que impugnen, porque ellos sí tienen la posibilidad, la facultad. Así es. Que deberíamos estar legitimados todos los ciudadanos, porque al final de cuentas todos dependemos en una u otra medida del Poder Judicial, como del Ejecutivo y como del Legislativo. Entonces deberías estar legitimado, porque si estás abriendo a una elección democrática, entre atenta comillas, a tus derechos. Atenta a mis derechos, que no lo hagas conforme ni siquiera conforme a tus propias reglas. Mira, yo digo, si realmente hubiera querido ser un ejercicio democrático, digo, además de que no hubiera habido todo este cochinero, se hubiera hecho primero una consulta, que ya está, obviamente, desde hace muchos años en la Constitución, decir, a ver, mexicanos, claro, ustedes quieren esta reforma que está proponiendo Morena, de un poder estatal, claro, o sea, no es una reforma menor. No era el juicio a los expresidentes. Entonces, ¿ustedes quieren esa reforma, sí claro, o no? Eso hubiera sido lo democrático. Si el público dijera que no, o no se consiguiera la votación necesaria, pues no la quieren. Eso es lo democrático. Por supuesto. Como pasó en Chile, otra vez un gobierno de izquierda, claro, pero democrático, que presentó la Constitución y se la rechazaron y dijo, se cumple la voluntad de... Eso es la democracia. Conclusiones, mi querida Clau. Bueno, pues te voy a decir Clau para que no te... Estamos a la espera de lo que vaya a decir en forma definitiva la OEA, y yo creo que será una buena lección para el resto de América, para que consideren, antes de entrar en ese berenjenal de hacer elecciones, que esto no funciona y que en México fue un fracaso y y que fue totalmente desaseado lo que se hizo, ¿no? Me parece que simplemente el simple hecho de que los mexicanos en el extranjero no pudieron votar, ya de ahí se hizo una discriminación que va en contra de la ley de la propia Constitución, y bueno, esa es mi conclusión. En esta semana me enteré, como parte de los movimientos ciudadanos que quieren hacer algo al respecto, que un grupo de abogados se autollamaron contrapeso y están queriendo impulsar una consulta ciudadana, una iniciativa ciudadana. A través de una aplicación, ¿no? Sí, y yo les dije, divúlgala, porque necesitan cerca de 2 millones, y en la iniciativa lo que ellos están proponiendo es una reforma distinta. Sí, una reforma judicial, sí necesitamos. Exacto. Que sea más democrático, que funcione, que haya, pero no esta. Entonces, bueno, yo dije, pues no lo veo tan fácil, pero está bien que lo hagan. Yo voy a tratar de divulgar, pero ustedes divúlguenlo para que la gente que quiera darle su firma lo pueda hacer. Se necesita un número. ¿No que deberíamos de tocar el tema de cómo le fue a Bernardo Batis, al maestro Batis? Sí, ahí voy, nada más quiero comentar tema de esta consulta. Yo estoy publicando constantemente en mis redes, para quien quiera buscarlo. Es un código QR que te conecta directo con esta consulta. Exacto. Para que puedan, lo voy a volver a hacer, voy a hacer varias publicaciones. Es el mismo grupo. Okay. Sí, y es esta consulta en donde tú con tu teléfono, tendrías que abrirlo en tu computadora, con tu teléfono te lleva al código QR para esta consulta, que es importante si logramos los 2 millones, porque entonces sí sería vinculatorio, es el mínimo que te piden para que sí sea vinculatorio. Entonces hay que promoverlo y también hay que participar en las acciones ciudadanas que se convoquen para poder acompañar a todas estas acciones jurídicas y hacer la presión necesaria para que podamos lograr lo que se pueda lograr, pero siendo muy positiva. Más allá de lo que legalmente se pueda conseguir o no, tiene un efecto político. Entonces no hay que dejar. Y acompañando lo que dijo la OEA. Hacer saber al público que una resolución del Tribunal Electoral no es impugnable. Así es. No procede el amparo. No, es de última instancia. Es última instancia. Entonces, lo que determina el Tribunal Electoral, 5 personas.
5 personas, no, van a ser Ya van 7. a ser los... Ahora, 7. y cambian. Bueno, pueden ser 5 si las impugnaciones se tuvieran que resolver antes del 1 de pudiera septiembre, proceder. pero van a ser 7 porque ahora sí ya metieron Ya a los metieron 2 a que querían. dos. Sí, nuevos. así es. Contados. Y bueno, como cereza del pastel, como bien lo decía Clau, en esta semana fue invitado Batis, que va a quedar en este tribunal de disciplina, la Santa Inquisición, que la verdad es un atentado. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición es un atentado contra la libertad de los juzgadores, que pues tienen digamos que como parte de sus facultades el interpretar la ley. Aquí ya no va a ser interpretar ley, va a ser cumplir la ley de Morena. Pues este personaje que tú nos contabas antes que iniciáramos, que lo conoces, que era una persona muy buena, Un luchador un democrático. luchador social democrático, se presenta en este foro al cual fue invitado para homenajear a los juristas que salen. El reconocimiento de la ¿Cómo trayectoria le fue? judicial de la escuela. Jitomatazos verbales. No. Porque además, por un error, empezó a contestarle a la gente, ¿no? Pero es que primero él dijo que glorificó la que elección eran judicial. unos extraordinarios. No, primero dijo, son unos extraordinarios juzgadores. Entonces, a ver, ¿dónde está la congruencia? Dices que son muy buenos juzgadores y que se están jubilando porque se tienen que retirar. Porque eran corruptos. Sí. Después entonces le dicen, empieza a hablar y hay alguien que se envalentona y le grita y empiezan todos a gritar y se enoja y les dice, es que la elección judicial era necesaria y hay un uno común, así muy fuerte, y estaban la ministra presidenta Norma Piña, Javier Lainez, los ministros, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Así, estaban dos jueces más. Pues yo no los vi, yo los vi así como que... Así, no, estaban con como... gran sonrisa. Y al final Norma se levantó y dijo, lo primero que tenemos que hacer, o al final o al principio, pero lo pasaron al final, es darles un aplauso a ustedes, aplaudarnos todos a ustedes porque han hecho una labor increíble. Pero el otro pobre le decían, ya sálgase, váyase. Le decían, fuera. Pues no me voy. No me voy. Y respeten a mi persona. Digo, a mí me pareció eso que fue... Denigrante. Denigrante. ¿Por qué lo vieron como cómplice? Como parte es parte este atraco. Sí, quedó lo vieron bien. Sí. Como parte de este atraco a todas estas personas. Una deplorable y escena atraco, de indignidad. no solo atraco, es parte y símbolo de la institución nueva autoritaria. ¿Sí? Así es, o sea, es autoritaria, sometida al Ejecutivo, sin autonomía y sin experiencia en muchísimos casos. No, bueno, los nueve que llegaron, sin experiencia judicial. los 9 que llegaron a la Suprema Corte no tienen conocimiento de nada. No. Y peor aún, no solo es cómplice. Oye, va a ser un concurso de disfraces. ¿Qué tal? Que ya lo anunciaron. ¿Ya viste la nueva propuesta de Morena? Con los trajes autóctonos. Para lo de la toga. Sí, todos es los la demás nueva. no estamos representados. Yo no soy, yo no soy muy indígena. mexicana. Sí, No yo soy nací aquí, pero no soy indígena. No, Es que sabes que Tiene ellos han razones utilizado, simbólicas. han Hombre. utilizado esta narrativa, que además ya vemos que todos reniegan de lo indígena y se van a Houston y se van a todos estos lugares, París y a todos lados. No salen del mundo mundo capitalista, pero eso sí les sirve de discurso y de bandera para generar simpatías. Y entonces ahora van a disfrazar a la Suprema Corte como es la gran iniciativa, lejos de hablar de Él no tiene que iniciativa, van a respetar la Constitución, van a establecer el Estado de Derecho, nada. La toga, el disfraz indígena. Cuando está en duda, yo no puedo decir que así sucedió, pero está en duda que haya hecho realmente la consulta de los pueblos indígenas afectados por el Tren Maya y por el transísmico. No, a ver, líderes de comunidades indígenas sí han dicho, ese señor no es confiable porque manipuló. Eso es lo que las es muy los traicionó a ellos. Incluso organismos internacionales que revisaron las consultas dijeron no se hicieron como deben de hacerse, o sea, manipuló. Y muchas comunidades indígenas, a pesar de reconocerlo de origen indígena y demás, dicen, no es confiable este señor, nos engañó, nos manipuló. Eso es, es que ser indígena no es un sello de honestidad y de ser probo, ¿no? Ese no es el problema. Hay indígenas y no indígenas buenos y malos. Es que eso es eso tiene que ver con eso es un discurso con la raza, populista
que ya lo tomaron. Que ya lo también, tomaron. Que estamos de acuerdo en que habían sido anulados los pueblos Sí, indígenas. habían todos sido lo discriminados y habían que sido segregados. A partir, digamos, de la insurrección de los pueblos de Chiapas con el subcomandante Cero, etcétera, empezamos a voltearlos a ver y empezaron a cambiar las leyes y empezó a dársele mucho más importancia a los derechos humanos de estas comunidades que lo merecen, Como porque deben son ser. las comunidades originarias, está bien. Pero hay políticos que lo han aprovechado. No, bueno, claro. Y se han aprovechado y hay de gente ellos. que ha sacado no sé si es como un certificado de que soy indígena y que apellida totalmente español. Sí, Y López dices tú, Hernández. que porque tiene López Obrador. ciertas beneficios. Claro. Es un poco Es un cínico, abuso, ¿no? es un abuso. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, Sí. que nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 8 minutitos para hablar sobre la relación que cada vez se ve mucho más muy conflictuada por las declaraciones de ciertos personajes políticos en México, entre ellos Claudia Sheinbaum y Noroña. Y el día de ayer yo estaba platicando con una persona que también está muy involucrada. Me dice, mira, Claudia Sheinbaum no tiene la inteligencia como para haber provocado que se reunieran y todo esto, pero bien lo está aprovechando Trump. Claro. Lo está aprovechando para señalarla como la causante de todos estos disturbios y de la misma manera exigirle ciertas prerrogativas o ciertas condiciones, Concesiones. y la verdad Hay que tener lo está cuidado. aprovechando bastante bien Trump, Sí. pero aquí estamos con un barco a la deriva, sin preparación, sin experiencia, sin estrategia, y que nos está causando muchísimos problemas con nuestro mayor socio comercial y vecino. Sí, yo no creo que, aunque lo hubiera dicho Claudia con esa intención, pues no por tiene eso la los fuerza. mexicanos se vayan a decir, ya lo dijo la presidenta, No, vamos ni- a hacer. nunca dijo que fuera violenta. Pero además ¿eh? no convocó a la violencia, nada de No, eso. no. Pero lo que se han dicho muchos es, precisamente porque eso sale del país, tú nada más te estás dirigiendo a tu público, tú ya lo decías hace rato, pero eso va a tener repercusión internacional. ¡Qué Lo van torpeza! a entender como ellos quieran, Claro, lo van a usar. interpretar. Lo van a Tienes que interpretar tener como cuidado. De ahí la importancia de la De la diplomacia. diplomacia. ¿Qué vas a decir? Que no lo malinterpreten, que no te la volteen. No tiene esa los capacidad, otros. ella no es diplomática. Pero ni tiene equipo. Así O es. sea, la política exterior desde que llegó López Obrador la han dejado de lado. Así es. Y ahí están las repercusiones. Totalmente. Pero el que sí, el que No, sí. no, bueno, Noroña. Noroña, bueno, pues, Salirse a burlar Y le dicen, del ahora senador 5% más por tus burlas. ¿Y cuál es la dinámica de Morena siempre? Defensa, Victimizarse, defensa, victimizarse. Es que es culpa de Y la negar. derecha porque Culpa de están los demás. malinterpretando. Me gustó tu tweet, bueno, sí, X. tu X, en donde sacas la foto de Claudia manifestándose en Estados Unidos. Ah, sí, pero hace muchos años. Muy bueno. Sí, Mucho, sí, estaba- sí. Muchos sí, años, era- estaba chiquita, lo vi yo también, era lo joven. repliqué. Entonces sí, por eso Y en decía inglés lo ella, decía. Sí, por eso decía manifiéstense, pero debería haber dicho pacíficamente, conforme a las autoridades, lo que Sí, sea. con mucho cuidado. Pero Noroña, ese sí se fue hasta la No, cocina. Pero además se ponen al tú por tú y no estamos al tú No. por tú. Y esta mujer, Claudia, no sabe nada más de arengas, meetings y movilizaciones. No puede, de ahí no puede salir. Vino Christopher Landau, tuvieron una reunión ayer, ¿sí lo vieron? En donde Sí. a la hora, estuvieron muchas horas ahí. 2 horas. y media. 2 horas. Ujú, ujú. Cuando salen las declaraciones de ambos lados, tanto de México como de Estados Unidos, tuvimos una reunión y se acabó. No digan nada. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero se coló una información y la publicaron y hablaron de que Estados Unidos La pide solicitó. la entrega de 4 gobernadores. Bueno, de un exgobernador y Narcopolíticos. 3 gobernadores. Así es, de narcopolítica. Y ella se dice, no es cierto, eso nunca se trató. Eso ya era saliendo, ¿no? Yo creo que sí hay mucho de eso, Sí, ya sí. lo iremos sabiendo. Pero volviendo a Noroña, no solamente es el personaje porro que siempre ha sido, y lo que provoca no es por su opinión personal, está representando al Senado. Claro. Y entonces como Estados presidente Unidos no lo toma como, mira lo que dijo ese porro. El porro, O no, sea, es el el presidente del Senado, Senado, el y lo Senado, tomamos entonces como institucional. Y entonces obviamente la reacción y la respuesta pues, es más dura. Por No, Y y ahí además se decimos, burló. oye Noroña, no eres tú solo,
estás representando a la institución. Y se burló. Pero, Se burló. pero es porro. Digo, puede le evitarlo. vale la burla aquí en México porque no hay repercusiones, pero en la relación bilateral el tipo está igual que Claudia, o sea, Claudia Sheinbaum, Sí, ya lo que no están midiendo sus palabras y están actuando como acostumbran aquí, como estos populistas y aparte a la hora de que tienen que actuar en consecuencia, no saben, no pueden. Y aquí tenemos que observar también el pleito que se ha gestado a nivel local y nacional en Estados Unidos, Gobernador. Trump contra Gavin Newsom, que a mí me cae muy bien. a mí me encanta el Gavin Newsom, está defendiendo a los migrantes, a esos migrantes que salen a trabajar y que realmente construyen allá una vida a través del trabajo y del esfuerzo, y en cambio sale Trump, incluso Kristi Noem, que sale a responsabilizar a Claudia. Claudia fue la responsable porque ella hizo la solicitud de las movilizaciones y demás. Entonces, en este pleito, y bueno, a mí me parece muy atinada la actitud del gobernador de California. En este pleito, México, lo diría Héctor de Mauleón, dice que es como una carrera de caballos y México, Claudia Sheinbaum, va entre las patas. así lo dice, va entre las patas, es la imagen. Es porque además ella no ha marcado una postura... No puede. Rígida, claro. No puede. Pero, ¿sabes qué? Va entre las patas. Es el peligro de las mañaneras. Sí, que tienes demasiada que exposición. Y que tienes que responder a las preguntas Sí. y no traes la No tiene nada. información. Y entonces cometes este tipo de faltas. Porque aquí en política todo cuenta. Todo lo que Hasta el digas, silencio lo que cuenta. no digas, cómo lo digas, Cuenta. va a contar. Mientras más te expones, más Claro, mucha probabilidad de exposición. cometer errores. Por supuesto. Solo Y los ahorita otros. ella, me encantó esta analogía que dice que va entre las patas de estos dos caballos, porque ella no puede tomar una posición. Está rodeada, está acorralada. totalmente acorralada, pero además, de acuerdo cómo vayan estos caballos y cómo se vaya acomodando todo, es lo que le toca, dónde le va a tocar estar. Y lo peor, tiene un pésimo grupo de asesores. Pésimo. Pues sí. No tiene equipo. Pero no, porque los asesores vienen de Palenque, o sea, lo están diciendo y la verdad es que sí, ella tiene muy poco equipo La personal. estructura de relaciones exteriores La deshizo. la deshicieron, la abandonaron, la hicieron a un lado desde que llegó López Obrador. Así es. Sí, Puros Pues amigos. no hay puros amigos. Y puro gobernador que les regalaba el Estado. Y a los Y embajadores. gente que no y a entiende de las- política exterior, pero que le están diciendo, o le decían a López Obrador lo que había que hacer. Gente que no tiene idea. Y la estructura misma le hicieron a un lado. De Y orgullo. la tienen descuidadísima. Descuidadín. Y era un Eso te orgullo. Oye, digo. los consulados con 40% menos de De presupuesto. recursos y todo Pero eso. tienes migrantes. Y en esta crisis miles, migratoria. millones de migrantes. Así es. Y en plena crisis migratoria, Le reducen recortan. presupuesto. ¿Y 40%. cómo pueden atender? ¿Cómo Como si atienden? tuvieran presupuesto además de sobra, nunca han tenido de sobra. No, vaya, no tienen ni para pagar el teléfono. Y todavía dicen, llamen a su consulado y esto sin dinero para el teléfono. Es una cosa espantosa. No, y peor aún, el descuido que han tenido. Bueno, les quitaron el voto en el extranjero y ahora el descuido que no están siendo atendidos, están siendo directamente deportados. Salen en varios de los videos familias de personas que fueron, de repente los agarraban, Entraron y ahí vámonos. desaparecían y el consulado mexicano no les puede dar información, no saben nada, no están siendo un factor de protección de los migrantes. Así es. Yo quiero ratificar que por lo menos en este programa estamos 100% en apoyo con los migrantes mexicanos de allá. ¿Por qué digo esto? Porque Morena ya está diciendo que críticos, adversarios, Es verdad. opinadores, No, opositores, hombre, ¿quién va? estamos atacando a los mexicanos de allá. De lo que sí sí ¿Quién estamos ha dicho atacando eso? al gobierno Nadie. para que haya una crisis mundial, o sea, de México con Estados Unidos y otros países, y entonces ya nos vamos a poner contentos los que somos, pues por favor. Bueno, ese ¿quién es un va a mensaje. querer que Cuando tu además- país haya Ay, crisis? claro, ese es un mensaje Cuando además muchos estúpido. tenemos familia allá. Sí, Yo tengo familia mi hija allá. vive ¿Cómo allá. voy a ir contra ellos? Pero además yo estoy muy agradecida porque a mi hija le han abierto las puertas, ella se ha podido desarrollar allá. En verdad ha Pues sido sí. porque además es una genio, o sea, tampoco es porque o sea, la No le niña estás fue haciendo nada más- favor. No, Ha hecho nos lo hacen suyo. un favor, Ha hecho lo ha suyo. hecho lo suyo, ha aportado muchísimo también ella como científica, pero muchos, la mayoría han aportado lo que vino
a deslegitimar y a darle el beneficio de su discurso a Trump fue todos estos disturbios que pudo ayudarle a que le diera fundamento cuando dice es que vienen puros criminales, puros bad hombres. Entonces, desgraciadamente, este pequeño grupo fue el que lastimó a todos los migrantes. ¿Quién sabe quién lo movió? ¿Quién sabe quién lo Exacto, y que además aparentemente no tuvieron nada que ver con los saqueos. Están ya investigando quiénes fueron y los saqueos no son de mexicanos. Aquí en México, cuando hacemos una marcha de las mujeres los 8 de marzo, llegan grupos de golpeadoras, mujeres. Claro. Y se ha visto como el propio gobierno de la Ciudad de México las sube en un camión, les entrega su maletita con martillos, con gas, con un chorro de cosas. Terrible. Y entonces toda esa legítima demanda las dos se van a marchar, la desvirtúa. Igual que allá. No hay que ir a marchar porque es violento. No, hay que ir. Vénganse, pero por supuesto que hay que marchar. Es un pedacito nada más que esto. Pero bueno, conclusiones. Pues yo simplemente veo que esta situación de Estados Unidos, generada en buena parte casi todo por Trump, pues está complicando todo adentro de Estados Unidos, ¿no? Lo que decíamos del gobernador, la alcaldesa, el propio Trump, y nos está llegando y aquí no saben qué hacer con eso. No saben qué hacer. Sí, igual, yo coincido totalmente con esto. Me preocupa mucho qué va a pasar, porque cada vez hay más spots en diversos estados de la Unión Americana donde están habiendo manifestaciones y ojalá se mantengan en manifestaciones controladas. Ya están en todo el país. Y pacíficas. Y entonces yo no quisiera que hubiera de verdad una masacre contra los mexicanos y los latinoamericanos que están trabajando allá ilegales, pero son los que están dándole a la economía norteamericana una gran fortaleza, no sé qué van a hacer. Pero además hay que reconocer el por qué se fueron. Claro. Porque en México no hay oportunidades, porque en México no hay trabajo y cada vez se va a poner peor. Sale Claudia a decir, es que ellos que están allá enriqueciendo al país. Permíteme, se tuvieron que ir. Porque en México... De lo cual culpaban al neoliberalismo. Así es. Y López Obrador desde el 17 ofreció como parte de sus... Ya no se van a tener que ir porque ya va a haber todo lo necesario programas para una vida digna. Les vamos a regalar dinero. Ya no se van a tener que ir para allá. Y luego vengan las remesas. Vengan las remesas, pero se siguen yendo. Y peor aún, con la reforma al Poder Judicial, menos inversiones. Pues no solo ya se salió Michelin, se está saliendo Ford, se están saliendo varias empresas, menos empleo, más problema, más migración. Provocado por Morena, hay que decirlo, más inflación. Entonces, además, más gente que se tiene que ir. Y en Estados Unidos no van a tener mano de obra para todas las empresas que se están regresando, porque todos los buenos trabajadores pues los están sacando. Entonces, este problema es un problema con muchas aristas, pero sí hay que señalar que Morena ha sido uno de los grandes, un factor de agravamiento, exacerbación del problema, y peor aún, entremos a México. En México, insisto, el barco está a la deriva, no hay brújula. Cuando más problemas tenemos es cuando tenemos al peor gobierno. Así es. Y este gobierno, tú lo dijiste, hay una lista. A mí me preocupa que ellos busquen más protegerse y cerrar filas entre ellos, aunque a México lo lleven, ese barco se hunda. Eso es lo más grave que yo... Es lo más probable. Y lo más probable que hagan, van a cerrar filas. ¿Tú crees que van a entregar a López Obrador? Por supuesto. No. Pues bueno, ya llegamos al final. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Ha sido un gusto acompañarlos en esta noche. Gracias en verdad. Y por favor, compartan. Me encanta cómo lo dice Clau. Palomita, para que se inscriban y like. Y compartan, por favor, y suscríbanse con nosotros. Que tengan muy linda noche. Y opinen, por favor, díganos qué les gusta, qué no les gusta. Opinan mucho, y hacen comentarios muy, muy acertados. Padrísimo. Muchísimas gracias y que tengan muy linda noche.